cálculo de la tasa intercensal. A continuación, se presenta un ejemplo práctico aplicativo que muestra el cálculo de las principales nociones demográficas. Para ello, se va a utilizar el Excel, tomando la información expuesta en el capítulo 3 del libro Manual de Investigación Urbana de Teodoro Oseas y Elia Mercado. Dichos datos poblacionales corresponden a Tuxtla Gutiérrez de Chiapas, México, municipio G, realizándose algunas pequeñas adecuaciones relacionadas a la base teórica expuesta. Se consideran dos censos. El primero, en el que se ha registrado una población de 70.999 habitantes. Se ha llevado a cabo el 28 de julio de 1970. Y, el segundo, con una población de 166.476 habitantes. Se ha llevado a cabo el 29 de junio de 1980. El primer paso es establecer el tiempo exacto transcurrido entre los dos eventos censales. Eso puede hacerse teniendo en cuenta la siguiente relación, que busca expresar el tiempo en años. El tiempo exacto en años es igual a los años completos que han pasado, divididos entre 1, más los meses completos entre las dos fechas divididos entre 12, más los días transcurridos divididos entre 365, más el número de bisiestos ocurridos divididos entre 365. Recordando que los bisiestos suceden cada 4 años con 366 días. En el caso del ejemplo, el número de meses es 0, porque se está haciendo el levantamiento de la información censal en el mismo mes. El tiempo exacto transcurrido entre los dos censos ocurridos en el municipio G es de 10 años y 1 día, o lo que es lo mismo, de 10,010 años. Ahora bien, para calcular el crecimiento poblacional total, debe restarse la cifra poblacional del último censo, 1980, con la cifra poblacional del primer censo, 1970. Y para el crecimiento poblacional anual, debe dividirse ese crecimiento total entre el tiempo exacto transcurrido, recomendándose redondear dicho resultado, pues resulta ilógico señalar que se han incorporado medias o cuartas personas a una población.
Para expresar el crecimiento poblacional en términos absolutos, basta con volver a plantear numéricamente el resultado de la resta entre las cifras correspondientes a los dos censos, mientras que para el crecimiento poblacional en términos relativos, tiene que aplicarse las nociones de proporciones o de regla de tres simple directa, tomando como dato de referencia base a la población del primer censo, que representa el 100%. Es así que en el ejemplo, se tiene un crecimiento total de 95.477 personas. Y un crecimiento anual promedio de 9.537 personas. Lo que en términos absolutos significa que en el municipio G, se ha tenido un incremento de 95.477 personas. Y en términos relativos, un incremento de 134%. Para el cálculo de la tasa intercensal 1970-1980, debe seguirse el siguiente procedimiento. Primero, dividir la población final entre la población inicial. Segundo, sacar el logaritmo natural de este resultado. Se tiene que ir a la barra principal y en la pestaña de fórmulas, elegir el comando insertar función. Una vez ahí, se tiene que escribir en el cuadro de búsqueda logaritmo natural aceptando luego el comando ir para accederse a la función logaritmo natural, debiéndose marcar la celda que contiene el dato del que se debe sacar el logaritmo natural, que se abrevia LN. Ese resultado debe dividirse entre el tiempo exacto transcurrido, y el nuevo resultado obtenido debe ser multiplicado por 100, debido a que se trata de una tasa. Al respecto, debe hacerse notar que, de acuerdo a las circunstancias específicas de la población y el territorio analizado, además de la escala de análisis del trabajo de investigación a efectuarse, el investigador, en lugar de usar el criterio del tanto por 100, puede ver por conveniente emplear alternativamente el criterio del tanto por 1000, o del tanto por 10.000, si el resultado fuese muy pequeño, a fin de darle coherencia a la interpretación. Teniéndose el cuidado de que si se asume alguna de estas modificaciones, la respectiva lectura de la tasa sea correcta. La interpretación para este caso concreto es que, entre los censos 1970 y 1980, el municipio G creció a un ritmo de 8,52% por año. O lo que es lo mismo, en ese periodo, la población del municipio G aumentó en poco más de 8 personas por cada 100 habitantes por año. Proyección poblacional utilizando el método aritmético. Para el ejercicio de cálculo de la tasa intercensal, como para el del cálculo de las proyecciones de población, se va a utilizar los mismos datos presentados en el libro de Óseas y Mercado, por tanto, se tiene que considerar los datos correspondientes al censo de 1970 y de 1980. El primer dato representa la población inicial, BI, y el año inicial, AI 1970, el segundo, la población final, BF, y el año final, AF 1980. La población buscada, BB, es la población que se quiere estimar y el año buscado, AB, el año al que se quiere proyectar.
El lapso entre los dos censos constituye el tiempo exacto transcurrido, n.e. Para este caso, se va a considerar una proyección poblacional para el año 1990, para el año 2000 y para el año 2006. Inicialmente, debe establecerse la tasa de crecimiento, R, para lo que puede utilizarse la fórmula. La población final, PF, es igual a la población inicial, PO, multiplicada por 1, más la tasa de crecimiento por el tiempo exacto transcurrido entre los censos. La tasa anual promedio aritmética es de 13.43%, lo que significa que en el municipio G anualmente se tuvo un incremento de poco más de 13 personas por cada 100 habitantes. Para comprobar el procedimiento, si se reemplazan nuevamente los valores, debe salir la cifra de la población final.
Ahora bien, para la proyección alternativamente se puede utilizar la fórmula BB, no a proyectar, es igual a la población final más el resultado de la diferencia de la población final menos la población inicial, dividida entre la diferencia del año final menos el año inicial, eso por la diferencia del año buscado menos el año final. Entonces, otra vez es necesario tomar el tiempo exacto transcurrido entre la fecha del primer y último censo y el 30 de junio del año de proyección. Se reemplazan los valores. Con el método aritmético, se estima que la población del municipio G en el año 1990 será de 261.953 habitantes, en el año 2000 de 357.326 habitantes y en el año 2006 de 414.549 habitantes. Proyección poblacional utilizando el método geométrico. Se tiene que considerar los datos correspondientes al censo de 1970 y de 1980. El primer dato representa la población inicial, PI, y el año inicial, AI 1970, el segundo, la población final, PF, y el año final, AF 1980. La población buscada, BB, es la población que se quiere estimar y el año buscado, AB, el año al que se quiere proyectar. El lapso entre los dos censos constituye el tiempo exacto transcurrido, NE. Para este caso, se va a considerar una proyección poblacional para el año 1990, para el año 2000 y para el año 2006. Inicialmente, debe establecerse la tasa de crecimiento, R, para lo que puede utilizarse la fórmula.
La población final, PF, es igual a la población inicial, PO, multiplicada por 1 más la tasa, todo elevado al tiempo exacto transcurrido entre los censos. Se reemplazan los valores. La tasa anual promedio geométrica es de 8.88%, lo que significa que en el municipio G anualmente se tuvo un incremento de casi 9 personas por cada 100 habitantes. Para comprobar el procedimiento se reemplazan nuevamente los valores y debe salir la población final.
exacto transcurrido entre los dos censos y los años de proyección, al 30 de junio. Ahora bien, para la proyección se puede utilizar la fórmula. La población buscada, PB, o a proyectar, es igual al logaritmo de la población final más la diferencia del logaritmo de la población final menos el logaritmo de la población inicial, dividida entre la diferencia del año final menos el año inicial, eso por la diferencia del año buscado menos el año final. Entonces, otra vez es necesario considerar el tiempo exacto transcurrido entre la fecha del primer y último censo y el 30 de junio del año de proyección. Se reemplazan los valores. Para el cálculo mismo en Excel, debe seguirse el siguiente procedimiento. Una vez que se han realizado los cálculos correspondientes, es necesario que se eleve la base 10 al resultado obtenido, para así tener la proyección para ese año en específico. Con el método geométrico, se estima que la población del municipio G en el año 1990 será de 390.349 habitantes, en el año 2000 de 914.422 habitantes y en 2006 de 1.523.924 habitantes. Proyección poblacional utilizando el método exponencial. Se tiene que considerar los datos correspondientes al censo de 1970 y de 1980. El primer dato representa la población inicial, PI, y el año inicial, AI 1970, el segundo, la población final, PF, y el año final, AF 1980. La población buscada, PB, es la población que se quiere estimar y el año buscado, AB, el año al que se quiere proyectar. El lapso entre los dos censos constituye el tiempo exacto transcurrido, NE.
Para este caso, se va a considerar una proyección poblacional para el año 1990, para el año 2000 y para el año 2006. Inicialmente, debe establecerse la tasa de crecimiento, R, para lo que puede utilizarse la fórmula. La población final, PF, es igual a la población inicial, PO, multiplicada por el logaritmo neperiano natural elevado a la multiplicación de la tasa de crecimiento por el tiempo exacto transcurrido entre los censos. Aplicando algunas reglas matemáticas, se obtiene la siguiente fórmula. La tasa de crecimiento es igual a la resta del logaritmo natural de la población final menos el logaritmo natural de la población inicial, dividida entre tiempo exacto transcurrido entre los censos. Para el cálculo mismo en Excel, debe seguirse el siguiente procedimiento. Se reemplazan los valores y se realizan las operaciones correspondientes. La tasa anual promedio exponencial es de 8,51%, lo que significa que en el municipio G anualmente se tuvo un incremento de más de 8 personas por cada 100 habitantes. A continuación, se utiliza la siguiente fórmula. La población final, PF, es igual a la población inicial, PO, multiplicada por el logaritmo neperiano natural elevado a la multiplicación de la tasa de crecimiento por el tiempo exacto transcurrido entre los censos.
Entonces, otra vez es necesario tomar el tiempo exacto transcurrido entre la fecha del primer y último censo y el 30 de junio del año de proyección. Exponencial, se estima que la población del municipio G, en el año 1990, será de 377.173 habitantes, en el año 2000, de 853.767 habitantes y en 2006, de 1.393.858 habitantes. Representación gráfica. Para la representación gráfica de las estimaciones realizadas, es oportuno optar por el gráfico de dispersión, utilizando un único gráfico. En ese sentido, se tiene que marcar los datos correspondientes a la primera serie, método aritmético, y luego, ir añadiendo la serie 2, método geométrico, y la serie 3, método exponencial, haciendo las adecuaciones de formato que sean convenientes, o necesarias, de los ejes de las series o de los datos. De todas maneras, es imprescindible que se tenga presente la versión del programa Excel 2003, 2007, 2010, 2013, 2016 que se esté utilizando, pues según sea esta, es posible que se tengan diferencias importantes en lo que es el formato de presentación, siendo necesario tener una cierta familiaridad en su manejo. Documento de referencia.
El documento de referencia para el ejercicio propuesto y resuelto es el Manual de Investigación Urbana de Teodoro Oseas y Elia Mercado. Del mismo, corresponde revisar el capítulo 3 referido a los aspectos socioeconómicos que deben tenerse en cuenta para la realización de un diagnóstico y pronóstico de la situación urbana de un territorio en concreto. Para fines de comparación con el procedimiento presentado, es necesario destacar algunas cuestiones puntuales. Se asume un tiempo indicativo general de 10 años. La diferencia con las proyecciones obtenidas se debe a que se realizan los cálculos con el tiempo indicativo. El cálculo cambia en todos los casos si se incluye un mayor número de decimales o se redondea. Se está redondeando a 1 o 2 decimales los resultados de todas las operaciones. La diferencia con las proyecciones obtenidas se debe a que se está tomando una tasa del 8,0%. Las tasas de crecimiento poblacional bajas abarcan hasta el 2,9% y en general son propias de zonas cuyas actividades predominantes son las del sector primario no industrializado. Las tasas de crecimiento poblacional medias varían entre el 3 y 4,9% y en general son propias de asentamientos en proceso de consolidación, cuyas actividades predominantes son las del sector terciario. Las tasas de crecimiento poblacional altas son mayores de al 5% y en general son propias de zonas cuyas actividades predominantes son las del sector secundario o de transformación. Métodos de proyección poblacional, comparación. Haciendo una comparación general, puede observarse que los cálculos utilizando el método aritmético son los más diferentes, tanto en términos de la tasa de crecimiento como de las proyecciones mismas. Así, por ejemplo, cabe destacar que en términos absolutos, las cifras proyectadas con el método geométrico y exponencial sobrepasan el millón de habitantes para el año 2006, mientras que en el método aritmético no llegan ni a 500.000. Entre el método geométrico y exponencial, la diferencia entre las tasas de crecimiento anual computadas es baja, alcanzando a 0,373 puntos porcentuales, en tanto que las cifras poblacionales estimadas para el año 2000 y 2006 tienen una diferencia entre ellas de alrededor del 10%. Y en relación a los procedimientos alternativos en el método geométrico, se advierte que la divergencia en las estimaciones se hace más grande cada vez que aumenta el número de años proyectados. Más puntualmente, con el método aritmético, la diferencia en la estimación con ambos procedimientos para los 3 años de proyección es de 26 personas. Y en cuanto a la comparación entre el libro de referencia y el procedimiento utilizado, en el libro, se ha estimado una población para el año 1990 de 261.953 habitantes y en el año 2006, de 414.716 habitantes. Lo que significa una diferencia en la estimación con ambos procedimientos, de 167 personas para el año 2006. Estas diferencias se deben a que en el libro no se ha tenido en cuenta el tiempo exacto. Método aritmético. Con el método geométrico, la diferencia en la estimación con ambos procedimientos para el primer año de proyección es de 92 personas, para el segundo de 215 y para el tercero de 358. Y en cuanto a la comparación entre el libro de referencia y el procedimiento utilizado, en el libro, se ha estimado una población para el año 1990 de 398.107 habitantes y en el año 2006, de 1.737.800 habitantes. Lo que significa una diferencia en la estimación de 7.758 personas para el año 1990 y de 213.876 para el año 2006. Estas diferencias se deben a que en el libro no se ha tenido en cuenta el tiempo exacto y que al efectuar los cálculos se ha tomado un número variable de decimales. Método geométrico.
Método exponencial. La comparación entre el libro de referencia y el procedimiento utilizado muestra que en el libro se ha estimado una población para el año 1990 de 359.407 habitantes y en el año 2006 de 1.231.315 habitantes, lo que significa una diferencia en la estimación de 17.766 personas para el año 1990 y de 162.543 para el año 2006. Estas diferencias se deben a que en el libro no se ha tenido en cuenta el tiempo exacto y que al efectuar los cálculos se ha tomado en el libro una tasa de crecimiento de 8,0%. Método exponencial. Algunas observaciones o recomendaciones generales. A fin de realizar correctamente los procedimientos y cálculos, se sugiere crear una pequeña tabla en la que se registren ordenadamente todas las nociones oportunas para llevar adelante los pasos y los componentes de las fórmulas, numerador, denominador. En algunos textos, como sigla del tiempo se utiliza la letra N y en otros, la letra T. También, para denotar la situación inicial, en ocasiones se emplea las siglas P sub 0 y T sub 0, N sub 0, o alternativamente las siglas PI, y TI, NI, entre tanto que para la situación final, se maneja las siglas P1 y T1, N1, o alternativamente las siglas PF, y TF, NF. Debe utilizarse en lo posible la mayor cantidad de decimales para la tasa y el tiempo, ya que eso va a influir directamente al cálculo y consecuentemente a las proyecciones. Bibliografía consultada.